En el antiguo reino de Babilonia, en la región de Mesopotamia, un grupo de personas se reunieron con un propósito ambicioso: construir una torre que alcanzara el cielo, la Torre de Babel. Esta historia es una poderosa metáfora de la ambición humana, la soberbia y el castigo divino. También es una reflexión sobre la importancia de la comunicación y la cooperación entre los seres humanos. Esta desobediencia a Dios trajo consecuencias que vivimos hasta nuestros días. Después de haber sobrevivido al diluvio universal, los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra. Sin embargo, un grupo de ellos se reunió en las llanuras de Señar, en Mesopotamia. Allí, decidieron construir algo grande y majestuoso, una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. El líder de la construcción fue Nimrod. También se le menciona como el fundador de las ciudades de Babilonia, Erech, Akkad y Calne. Nimrod nació en la tierra de Señar, en Mesopotamia. Era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Desde joven, Nimrod mostró un gran talento para la caza y la guerra. También era un líder nato, y pronto se convirtió en un caudillo poderoso. Se le describe como un poderoso cazador delante del Señor, Génesis 10:9. También se le llama el primer caudillo en la tierra, Génesis 10:8. Nimrod era un hombre ambicioso y orgulloso. Quería dejar su huella en el mundo, y decidió construir una torre que alcanzara el cielo. La construcción de la Torre de Babel fue un proyecto ambicioso y complejo. Requirió una gran cantidad de recursos y mano de obra. Los constructores utilizaron ladrillos de barro cocido y bitumen para levantar la torre. Los ladrillos de barro cocido se obtenían mezclando barro con agua y secando al sol. El bitumen es una sustancia pegajosa que se obtiene de la destilación de petróleo crudo. Se utilizaba para unir los ladrillos y para impermeabilizar la estructura. En poco tiempo, la edificación alcanzó una gran altura. La Biblia no proporciona una estimación precisa del tiempo que duró la construcción de la Torre de Babel. Sin embargo, se puede suponer que la construcción fue un proceso largo y laborioso. La torre era una estructura muy grande y compleja, y su construcción requirió una gran cantidad de recursos y mano de obra. Algunos estudiosos han estimado que la construcción de la Torre de Babel pudo haber durado varias décadas. Otros han estimado que pudo haber durado incluso siglos. La torre era un símbolo de la ambición y la soberbia de los constructores. Era un desafío a Dios, y una muestra de su deseo de poder y gloria. Los constructores de la Torre de Babel trabajaban sin descanso. La torre crecía cada vez más alta, y su ambición era cada vez mayor. Dios vio la torre que estaban construyendo, y se enfureció. Consideró que la obra era una muestra de orgullo y presunción, y que los constructores estaban desafiando su autoridad. Por ello, Dios decidió confundir el idioma de los constructores. De repente, los trabajadores ya no se entendían entre sí. La confusión y el desorden se apoderaron de la obra. Los constructores se miraron unos a otros, confundidos. No entendían lo que decían sus compañeros. Algunos trabajadores intentaron continuar con la construcción, pero era imposible. No podían entenderse, y no podían coordinar sus esfuerzos. La obra se detuvo, y la torre quedó inacabada. Los constructores quedaron atónitos y desconsolados. No podían creer lo que había sucedido. Algunos constructores se culparon entre sí. Otros se culparon a sí mismos. Todos se sentían perdidos y desorientados. La confusión y el caos se extendieron por la obra. Los constructores empezaron a pelearse entre sí. La pelea fue salvaje e indiscriminada. Los constructores se golpeaban, se insultaban y se amenazaban. La pelea duró hasta que los constructores quedaron exhaustos. Se separaron, cansados y desanimados. El castigo de Dios tuvo consecuencias importantes. La Torre de Babel quedó inacabada, y los constructores se dispersaron por la tierra. La confusión de los idiomas se convirtió en una barrera que dividió a la humanidad. Los humanos ya no podían comunicarse entre sí, y se vieron obligados a vivir separados. El tamaño de la Torre de Babel es una cuestión de debate.
La Biblia no proporciona una medida precisa, pero se describe como una torre muy alta. Según el libro del Génesis, la torre tenía una base cuadrada de 90 metros de cada lado. Si se supone que la torre era un prisma rectangular, su altura podría haber sido de unos 60 metros. Sin embargo, algunos estudiosos creen que la torre era mucho más alta. Algunos cálculos sugieren que podía haber tenido una altura de hasta 1000 metros. La historia de la Torre de Babel es una advertencia contra la ambición y la soberbia. También es una reflexión sobre la importancia de la comunicación y la cooperación entre los seres humanos. En la actualidad, no hay evidencia científica que confirme que la Torre de Babel fue el origen de los idiomas. Sin embargo, la historia sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchos. La torre quedó como un símbolo de la división y la confusión. Es un recordatorio de que la ambición y la soberbia pueden conducir al fracaso y la desolación. Independientemente de su interpretación, la historia de la Torre de Babel sigue siendo una historia poderosa y conmovedora que resuena con personas de todo el mundo. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido, y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.